Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Estamos con la presencia del destacado académico, cientista político de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, don Guido Larsen. Guido, bienvenido. No, muchas gracias, Libardo, por la invitación. 5 hechos noticiosos han marcado la agenda internacional. Vamos a apoyarnos, Guido, en las siguientes gráficas para meternos y analizar el impacto que estas noticias han tenido. Fundamentalmente, en el primer hecho que vamos a analizar es este caballero, don Vladimir Putin, con 2 frentes. El primero de ellos es el momento en que en el 2024 Putin amenaza, yo no sé si a la OTAN, a Europa, de utilizar armas nucleares. ¿Cómo entendemos esas declaraciones del presidente ruso? Mira, yo creo que hay que entenderlas en su contexto histórico, llamémoslo así. Si uno revisa los últimos 2 años de conflicto, uno va a observar de que cada tanto Putin emerge con la amenaza nuclear. Y yo creo que tiene un uso más bien de orden retórico. Intentar contribuir a influir en la opinión pública, particularmente europea y también de los Estados Unidos, y señalizar de que hay ciertos hitos que están ocurriendo en terreno que le parecen desfavorables. Ahora, eso no quiere decir de que no hay que prestarle la atención al tema nuclear. Yo creo que siempre es muy preocupante cuando se reflota la amenaza nuclear, pero creo que sigue estando dentro de lo que son los cálculos del propio Putin, sobre todo desde el punto de vista político. Veamos la musculatura nuclear a nivel mundial, cómo está concentrada en la siguiente gráfica que hemos preparado, y de ello para decir 5.977 bombas nucleares tiene Rusia en su poder, de las cuales podríamos decir que activas son alrededor de 1.700, 1.900, Guido. Luego está la OTAN con 5.943. Hay otros países que tienen capacidad nuclear, pero ¿es un desastre mayor? ¿Es un fracaso mayor o las armas nucleares siguen siendo disuasivas? Bueno, ese es aparentemente el principio, ¿no? El grado de destrucción que este tipo de armas genera es de tal envergadura que hay mucha inhibición para ocuparla. De hecho, los mismos números reflejan un poco eso. Lo que están mostrando estos números es que en caso de ir a una guerra y en caso de que esa guerra se transforme en una guerra nuclear, básicamente estamos hablando de la potencial destrucción de la civilización humana. Y eso es lo que finalmente inhibe a Putin, inhibe también a la OTAN de tratar de transitar en esa dirección, pero como dije al inicio, hay que tomar mucho cuidado porque acá estamos hablando de fenómenos que pueden salirse de control. La ocupación que ha tenido Putin del conflicto con Ucrania ha hecho que la reconfiguración, y vamos a apoyarnos en la siguiente lámina, en el Medio Oriente él haya perdido una pieza clave y fundamental que ha sido la caída, el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Este gráfico era verde totalmente hasta Siria. ¿Qué impacto tiene para Rusia fundamentalmente el que haya perdido este corredor estratégico? Bueno, en Siria Rusia tenía la posesión de una base aérea y también una base naval muy importante en Tartus que le entrega salida al mar Mediterráneo. Y es más aún la única base que tiene Rusia que no se congela a lo largo del año. Y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico es una pérdida bien significativa. Todavía está en veremos la posición que va a tener la Federación Rusa con relación al nuevo gobierno, pero sin duda alguna es un golpe bien significativo. Ahora, aquí cuando uno se mete en el Medio Oriente, recordar que hay un conflicto entre Israel y Hamas aquí en la Franja de Gaza, Israel y Hezbollah en el Líbano. Es decir, hay un multiconflicto, multifactorial, multifrentes que todavía está muy latente ahí en el Medio Oriente. Libardo, esto nos va a acompañar para el próximo año, no hay ninguna duda. El conflicto en Gaza por ahora no tiene realmente señal de finalización. Hezbollah está algo inactivo debido a los golpes que ha realizado Israel, pero no cabe alguna duda que estamos en un periodo histórico de reconfiguración de la zona del Medio Oriente que no se va a terminar. De hecho, algunos podrían decir recién está comenzando. Bien. 2 entonces de los hechos más importantes del año. Vamos a ir al tercero en la siguiente gráfica para entender lo que ha sido la caída de Bashar al-Assad. Si es cierto, el más reciente de todos, ha caído este caballero. Su familia controló Siria durante 53 años. ¿Qué representa el derrumbe de Bashar al-Assad? Bueno, representa ciertamente un antes y un después en la historia de Siria. Representa además un periodo de mucha imprevisibilidad porque no sabemos realmente si el nuevo gobierno va a contar con las aptitudes para reflotar finalmente al país. Pero desde el punto de vista, uno podría decir, humanitario también y de protección de los derechos humanos,
es bien sabido y ha emergido evidencia respecto a la manera en que autoritariamente Al-Assad controló el país, ¿no es cierto?, a fuego y a sangre. La gente está esperando con los ojos puestos. Vamos a seguir haciendo un repaso en nuestra siguiente lámina y gráfica. Vamos a analizar lo que va a ser la línea de tiempo que permite los hitos para la caída del régimen de Bashar al-Assad. Vamos a partir con la primavera árabe, el 2011. ¿Por qué no se cayó el 2011? No se cayó el 2011 porque Al-Assad respondió con enorme grado de energía y con mucha agresividad, intentando, por cierto, limitar la posición que tenían toda una serie de organizaciones. No hay que olvidar una cosa, acá estamos hablando de un conflicto muy complejo donde la matriz de relación entre los distintos grupos funcionó a favor de Al-Assad. Es decir, la heterogeneidad hacía inviable finalmente un gobierno de unidad y es esa heterogeneidad la que comienza a perderse acercándonos a nuestras fechas. Estamos conversando, estamos analizando junto al destacado académico analista político de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, don Guido Larsen. Guido, el 2015, después de que habían ingresado ISIS, Al-Qaeda, el Estado Islámico, Rusia decide entrar con batallones, con aviación, demoler la resistencia contra Bashar al-Assad. ¿Es eso lo que inclina el conflicto a favor de Bashar? Yo creo que sí, hay muchas cosas que están ocurriendo además a lo largo del mundo en este periodo particular. Creo que hay una cierta desatención, particularmente Europa, porque está viviendo en un propio conflicto económico en 2014-2015. Eso permite una apertura para que la Federación Rusa efectivamente incremente el grado de apoyo que tiene al-Assad y al menos momentáneamente en ese periodo de tiempo salvaguardar finalmente la supervivencia política que tiene el régimen. En dos momentos del tiempo aquí hay uso de armas químicas y gas sarín contra la población. ¿Esto le pesará para el futuro de Bashar al-Assad? Es posible. Hoy día al-Assad está protegido por la Federación Rusa. Ya hay, ojo, una orden de arresto de la Corte Internacional de Justicia contra el propio Putin. Y no es impensable de que algo así pueda ocurrir también con al-Assad. Pero no tenemos suficiente evidencia para determinar qué puede ocurrir desde el punto de vista de ese marco más bien judicial. ¿Qué viene a continuación? Vamos a la lámina que nos va a permitir conocer a Mohamed al-Jalani, el líder de una de las facciones, recordemos, de dos grandes coaliciones con multipolaridad y multiparticipantes allá. ¿Quién es este caballero? Es un sujeto que inicialmente pertenece a la organización de Al-Qaeda en Irak, luego pasa a formar parte de las filas del propio Estado Islámico, se radicaliza, pero en un periodo que va entre aproximadamente 2019 y 2024, toma distancia respecto a esa posición más bien ideológica y tiende a moderarse. Más aún, inicia negociaciones con distintas facciones dentro de Siria, lo que lo catapultan finalmente a estar en una posición de lograr tomar el control del país. Dejamos el Medio Oriente, estamos analizando los 5 hechos noticiosos del 2024. Vamos a la siguiente lámina porque nos venimos a nuestro continente y analizar 2 de las elecciones. Aquí el señor Nicolás Maduro con su círculo de hierro, los hermanos Rodríguez, el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Padrino, Tarek William Saab, el caballero, el fiscal, el número 2, Diosdado Cabello, su mujer. Él dice que va a tomar posesión del cargo el 10 de enero. ¿Qué significa eso? Significa que finalmente la consolidación del proyecto chavista, finalmente coagulando en la figura de Maduro, no tiene pie atrás. El régimen, creo yo, a mi modo de ver, se ha vuelto más autoritario, ha tenido mayor grado de control y una defensa mucho más férrea, no solamente de su círculo, sino de posibles alteraciones a su propia estabilidad política. Con este círculo de hierro, él aspira a llegar el dinero, aspira porque Edmundo González Urrutia, que la oposición dice que ganó la elección, también dice que se va a posesionar el 10 de enero. Vamos a la siguiente gráfica para entender lo que está haciendo actualmente. Bueno, este es un salto que dimos respecto a este mapa que habla de los migrantes ilegales que están en los Estados Unidos. Hemos ido directamente Pero a Estados ojo, Unidos. para lo cual el tema venezolano no es irrelevante, porque las condiciones internas de Venezuela también empujan a la salida de migrantes, particularmente a los Estados Unidos. ¿Puede que haya mucha presión de los migrantes venezolanos en Estados Unidos para que Donald Trump, cuando asuma el poder el 20 de enero, meta un tipo de presión sobre Maduro? Hay algo de eso, pero también hay una cuestión de timing, en términos de que ya la elección pasó, no existen los incentivos de carácter político y electoral para hacer mucho oído a ese tipo de población, pero evidentemente va a estar al menos tras bambalina dentro de la toma de decisiones que va a realizar el gobierno de Trump. Cuando uno mira este mapa, la costa este y la costa oeste, se da cuenta en dónde se ubican los inmigrantes ilegales que está en el ojo de Donald Trump. Vamos a nuestra siguiente lámina, estamos repasando los hechos noticiosos más importantes. Volvemos a Venezuela y vamos a hablar de ella. Uno diría, hablemos de Edmundo González Urrutia, pero
¿Qué rol le asignas tú, Guido, a la figura de María Corina Machado? Bueno, es una suerte de portavoz de la oposición. Yo creo que tiene una figura simbólica, una suerte de aura también. Es reconocida internacionalmente. Ha recibido, ojo, algunos premios internacionales desde el punto de vista de los derechos humanos, pero evidentemente tiene el problema de que toda esa figura no se traduce en fracturar en último término al régimen. Estuvieron cerca, pero ya hemos hablado en torno a cuáles fueron las problemáticas desde el punto de vista electoral y de la transparencia electoral que finalmente inhibieron la captura del poder. Creo yo que va a seguir siendo una voz relevante para el ámbito de la oposición, sobre todo en el tiempo que está por venir. ¿La podrán detener antes del 10 de enero? No es un escenario que uno pueda descartar. Creo que corre riesgos innecesarios el régimen en caso de proseguir por esa ruta, porque reflota finalmente el problema, que quieren tratar de alejarlo, pero evidentemente puede ser parte de los escenarios. Si Maduro se posesiona el 10 de enero, ¿es un usurpador del poder o es un legítimo portador del poder? Yo creo que hay suficiente evidencia para decir que la elección no contó ni defendió estándares mínimos de democracia electoral. Vamos a la siguiente gráfica. Esta es la noticia internacional para América Latina. ¿En qué está Nicolás Maduro? Bueno, Nicolás Maduro, como dice ahí, está, creo yo, ganando tiempo. Ojo, dice también de que quiere tratar de perseguir a la oposición, pero probablemente él está preocupado respecto de sus propias filas. No hay que olvidar de que los regímenes autoritarios tienden a desestabilizarse cuando hay voces al interior de la coalición gobernante que comienzan a mirar en otra dirección. Y yo creo que ese también va a ser un foco que va a tener el próximo gobierno. Impedir la verificación. El proceso electoral ya no se pudo verificar. Yo creo que no. Yo creo que eso ya fue un hecho de facto. Maduro, efectivamente, ganando tiempo posterior a la elección, logra finalmente de que eso pase fuera del ojo público. Bien, vamos a la otra elección, la otra noticia internacional, y es contra todas las encuestas, Donald Trump ganó el periodo presidencial. ¿Cuáles son los ejes programáticos y las acciones inmediatas que va a realizar el presidente? Bueno, la pregunta es muy difícil porque Donald Trump ha dado altos grados de volatilidad y de imprevisibilidad en sus propias declaraciones y decisiones. Por ejemplo, cerrar la frontera con México fue una promesa de campaña, pero ya la hemos visto en negociaciones o conversaciones con la presidenta mexicana, lo que permite suponer de que pueda haber algún grado de flexibilidad en ese asunto. Yo creo que hay dos elementos que sí o sí van a venir. Las deportaciones masivas, es decir, creo yo que podemos esperar deportaciones, pero no al nivel al menos que se ha prometido, y seguramente un mayor incremento en la seguridad fronteriza. Detengamos acá un minuto, porque esto va a marcar mucho. Tú dices que es posible que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, algo tenga que ofrecerle, es decir, la porosidad de la frontera de México es grande. ¿Qué puede ella colocarle en la mesa a Donald Trump para hacerle atractivo que no cierre su frontera? Bueno, para México estamos hablando de un asunto de supervivencia, ¿no? El factor económico norteamericano para la propia economía mexicana es absolutamente relevante, de donde se sigue de que probablemente México va a tener incentivos para incrementar gasto, aumentar vigilancia, aumentar seguridad en su propio lado de la frontera, de forma tal de decirle a Donald Trump, mire, estamos finalmente cumpliendo las propias exigencias que usted nos está haciendo. Deportaciones masivas. Hay cifras que van 15 millones, 18 millones de personas ilegales. ¿Cuánto necesita ponerle músculo Donald Trump y cuál es el aparataje para decir, ¿sabe qué? Voy a deportar un número que la opinión pública considere aceptable? Mira, si uno toma el total que quiere Donald Trump deportar, debiera deportar todos los años 2.750.000 personas. Eso es multiplicar por 9 la cantidad de deportaciones que tuvo en su primer mandato. Por lo tanto, es logísticamente imposible y tanto desde el punto de vista de la gestión, finalmente un desafío que no va a poder cumplir. Sí va a poder cumplir, creo yo, aumentar, al menos en un margen, la cantidad total de deportación en comparación con su primer mandato, pero creo yo que hay que olvidarse de la idea de que es posible finalmente sacar a 11 a 15 millones de ilegales en ese periodo, porque es factualmente y físicamente una tarea, creo yo, imposible. De esos 15 o 18 millones, ¿cuántos necesita la economía de Estados Unidos de esos inmigrantes ilegales? Extraordinaria pregunta, porque efectivamente el migrante está conectado en la economía, particularmente desde el punto de vista de los servicios, también construcción, y no se ha hablado mucho desde el lado del tema Trump
¿cuánto de esos inmigrantes inciden directamente en la economía? Hay un par de cálculos que dicen de que entre el 1 y el 2%, pero dado que no sabemos exactamente los números, ese porcentaje puede multiplicarse incluso por 2. Por lo tanto, vamos a tener que tener mucho ojo para ver cómo se va moviendo la aguja económica una vez que las deportaciones se inician. Cuando uno habla de seguridad fronteriza, supone uno que no solamente en México, que tendrán también que ver la seguridad de la frontera con Canadá. Y a Canadá también le dijo, le voy a alzar los aranceles. Y Trudeau, el primer ministro canadiense, voló a Mar-a-Lago para reunirse con Donald Trump. En esto de seguridad fronteriza, ¿cuál es el concepto que encierra el pensamiento de Donald Trump? Creo que tiene esta idea de un cierto nativismo, vale decir, una idea donde quiere proteger un ideal, digamos, de ciudadano estadounidense y donde percibe entonces cualquier amenaza a ese ideal como muy problemática. Yo creo que en el caso canadiense está fundamentalmente ligado a la entrada musulmana, porque esa es la vía de ingreso, y del lado mexicano a la entrada latina, particularmente ilegal. Yo creo que va a intentar hacer algo al respecto, particularmente presionando a los gobiernos canadienses y mexicanos. No es posible decir que vaya a tener éxito finalmente porque está poniéndose metas muy ambiciosas, pero a mi modo de ver probablemente va a ser mejor en ese ámbito que lo que fue el gobierno de Joe Biden. ¿Puede haber un control a la inmigración efectivamente? Hablo desde América del Sur y Centroamérica, en donde los flujos migratorios, las caravanas de andantes intentan cruzar la frontera con México. Yo creo que no es posible reducir a cero la entrada de migración ilegal, pero no hay ninguna duda que va a imponer mayor cantidad de recursos, probablemente leyes mucho más audaces y mucho más firmes, y por cierto, un grado de vigilancia que ya en alguna medida lo vimos en su primer gobierno, pero que probablemente va a aumentar en el segundo. Perforación de pozos petroleros. ¿Cómo lo leo? A ver si estoy correcto y dame tu interpretación, Guido. Y es que la inflación fue clave para ganar la presidencia, uno de los factores económicos. El valor del valor de la gasolina, $3.92. Uno dice, quiero autodependencia, tener dependencia de mi valor de la benzina, del petróleo. ¿El fracking no le hace ruido a los medioambientalistas estadounidenses? Yo creo que sí. Es decir, lo que está tratando de hacer Donald Trump es incrementar la oferta de petróleo para que al menos en el proceso de producción de toda una serie de empresas los costos terminen bajando. Y también controlando la inflación vía finalmente aumento de oferta, particularmente, por ejemplo, en algunos yacimientos que se encuentran en Alaska. Obviamente está la crítica, ¿no?, y el cuestionamiento en torno a temas medioambientales, pero al menos Trump ha sido muy fijo, ¿no es cierto?, en esa idea de permitir, independientemente de su efecto, un incremento en la cantidad de perforaciones que permite. Salió la información de que el presidente electo Donald Trump había nominado a alguien experto en fronteras, un funcionario con gran recorrido en el tema fronterizo, como embajador en Chile. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje que nos manda? Creo que es un mensaje que hay que tener mayor grado de cuidado. Si existiesen, por ejemplo, algún tipo de demandas por parte del gobierno con relación a seguridad, compartimiento de inteligencia y control migratorio, Chile debiera intentar adecuar sus políticas porque lo que está en juego es evidentemente una cuestión muy beneficiosa para el país y que es el visa waiver. Esa visa waiver para que sobreviva, ¿qué hacemos? Están muy fastidiosos algunos sectores americanos porque detrás de la visa waiver ha permitido que delincuentes se instalen para delinquir en los Estados Unidos. Bueno, el visa waiver tiene un elemento técnico, vale decir cumplir con cierto tipo de estándares, pero también discrecional. Y ahí está precisamente el problema, ¿no? Dado de que hay mucha presión, particularmente en la zona del sur de los Estados Unidos y en especial a Texas, en esto que se ha denominado el turismo criminal, si en ese turismo participan delincuentes chilenos, eso va a imponer presión a los gobernantes en Texas y a su vez puede también poner presión en el Senado, lo que se puede traducir obviamente en que, dado que Donald Trump tiene este elemento de volatilidad y toma decisiones rápidas, no evaluar a largo plazo las consecuencias, sino eventualmente retrotraer finalmente estos beneficios. Quedándole al presidente Boric un año de gobierno, más o menos va a coincidir con un año de gobierno con Donald Trump. ¿Cómo se irán a llevar las relaciones internacionales entre Trump y Boric? Bueno, si uno empieza a evaluar entre líneas lo que ha ocurrido, Boric ha estado bastante silencioso y yo creo que esa es una estrategia razonable en términos del grado de antagonismo, por un lado ideológico, y de, si se quiere, la historia arqueológica de Boric con relación a Donald Trump. Hizo una serie de menciones muy problemáticas si uno lo lee con el estándar de hoy día, cuando Boric todavía no era presidente, y yo creo que hay que inhibir cualquier intento de poner a Donald Trump en una posición de incomodidad.
Muchas gracias a Guido Larsson, académico, analista internacional, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que nos ha acompañado para ayudarnos a entender las 5 noticias o los 5 hechos más importantes del 2024. Guido, que tenga unas felices fiestas y muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Olivardo. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.